Muy buenas noches. Bueno, y ahora sí vamos a conversar más en detalle. Yo quería correrme un poquito de la política específica, de toda esta experiencia que ha hecho. Es la primera campaña electoral que hace en su vida, doctor. Ha hecho de todo, cosas vinculadas, complejísimas desde el punto de vista intelectual, el cerebro, estudiar en el exterior, pero esta recorrida por el corazón de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué enseñanza le ha dejado? Digo, en lo humano, ¿qué conclusión saca usted? ¿Qué es lo que le ha dado la satisfacción de hacer eso? ¿Y qué cosas no le han gustado de la dirigencia, de la pelea política? Digo, un balance de esta primera campaña de su vida. Mire, Alfredo, usted sabe que en la Argentina hubo seres como Favaloro, que usted admira, y bueno, uno cuando toma esta decisión piensa en, yo no le llego ni a los talones a Favaloro, pero ¿qué hubiese hecho? Y le pregunté a Luis Landricina. Sí, y gran amigo de Favaloro. Y Favaloro se enojaría que un médico se involucre. No, al contrario, me dice Luis, en este contexto. Entonces, lo primero que sentí es una necesidad de involucrarme, de abrazar. Fui consciente del primer momento que la pandemia en un país pobre, sin rumbo, era la mayor crisis de la historia argentina. Y la pregunta no era por qué me involucraba, sino por qué no nos involucramos o cómo los involucramos todos, cada uno del lugar que le toque. Claro. Y luego me sentí parte de un proyecto que me excedía, porque la verdad que no fue una persona, fue el radicalismo, el peronismo, el PRO, el progresismo, miles de personas que dimos el paso. Y cuando uno pertenece a una... Yo quería ampliar la coalición, como realmente pasó. Claro. Muchos me veían como un rebelde, ¿qué viene a hacer Manes? Y creo que lo que hicimos fue plantear una diversidad, aumentar la coalición dentro de la diversidad. Y me sentí parte de un proceso que me excedía. Y eso me dio mucha plenitud. Y en un momento me acordé de una frase de Borges que decía Borges, en un instante la persona se da cuenta de quién es. Y llegó un momento que no me importaba ni los halagos ni la crítica, estaba compenetrado en abrazar el dolor, claro. El dolor de miles de compatriotas, y me sentí muy pleno de comprometerme aún más con mi país. Es interesantísimo. Ahora le hago la pregunta la contraria. ¿Hay algo que lo haya molestado mucho, que diga, si yo sigo acá y voy al frente y voy creciendo como dirigente, voy a tratar de extirpar esto de la política? Un disvalor, algo que le parezca que hay que correr de la política, que lo haya descubierto ahora, que lo haya conocido de antes, ¿no? Sí, es como una impotencia de ver un país que tiene una enorme... Unas posibilidades tremendas. Tremendo. Y no tiene conflictos bélicos, no tenemos desastres climáticos como estamos viendo en nuestra parte del mundo. Tenemos recursos naturales, creatividad. Ahora, nos falta una acción colectiva para desarrollarnos. La verdad que es cierta impotencia de ver un país que tiene todas las características para enfrentar los desafíos del siglo XXI y de pospandemia, y ve una dirigencia peleándose por el poder, por mantenerse en los privilegios, totalmente disociada de la sociedad. Si nosotros porque la Argentina está diagnosticada y sabemos qué hay que hacer, pero nos falta una acción colectiva para lo que se planteaban recién con Débora, de este proyecto de país. Este país, con un plan de Estado, cambia en una década, y obviamente protegiendo a los más vulnerables. Esa impotencia es lo que podría definir en la respuesta, ¿no? Impotencia de ver alguien frenado, un país frenado por la dirigencia. Claro, con todas las posibilidades que tiene, frenado por la dirigencia. Voy un poquito más a lo personal. ¿Su familia en qué lo impactó? ¿Se conmovió su familia con este paso que usted dio, como era el lema de la campaña? ¿Se conmovió la familia? ¿Le afectaron las críticas que le hicieron, los enfrentamientos? ¿Cómo lo tomó su familia? Bien, con mis hijos hablé, son chicos, tienen 16 y 13 años. Ellos veían y ven la política como algo que no tiene prestigio. Claro. Entonces no entendían cómo el padre, que era un médico reconocido, un científico, se metía en algo que era totalmente desprestigiado. Yo le explicaba que no me metía en la política, me metía a comprometerme con el país, pero tuve una larga charla con mis hijos que no entendían. Lamentablemente,
los chicos hoy no creen en la política. Bueno, lo que la mayoría de los jóvenes, ¿no? No creen. Muchos jóvenes, por lo menos. Y ahí fue el mayor desafío con mis hijos. Mi mujer lo entendió, me conoció con ganas. Yo vivía en Estados Unidos, vine, después ella se fue a vivir conmigo y ahí me vio. Yo le dije, no, voy a volver y quiero contribuir a mi país. Ella siempre me conoció así que no tenía derecho a enojarse. A enojarse, ya sabía. Y mi mamá nunca quería que yo me meta. Cuando siempre, usted sabe que hace era una más su década, hermano, era Gastón. Y mi hermano fue un factor también muy influyente porque él es un dirigente radical muy importante y él estaba a favor. Pero mi mamá por primera vez me dijo, jugate, metete, porque el país necesita que nos involucremos todos. Estaba pensando, ayer lo tratamos aquí en el programa, ¿usted tiene algún temor de que haya fraude, de que haya, o si no una fraude brutal, trampas electorales? ¿Cómo está tomando Juntos por el Cambio? Veo que han hecho un comité para custodiar eso, que el diputado de Marchi está llamando a las denuncias. Ayer Ricardo López Murphy, ahí en su lugar, dijo que todos los dirigentes iban a ser fiscales, cosa que después no sé si iba a ser así, pero él planteó que todos los candidatos sean fiscales directamente también, ¿no? Bueno, para dar el ejemplo. Yo durante la campaña planteé que tenemos que enfrentar al modelo Santa Cruz o al modelo Formosa, donde hay una provincia rica con pocos habitantes, 300.000, una provincia rica en una costa marítima, en recursos minerales, en turismo internacional. Sin embargo, el Estado persigue a la prensa, persigue a la oposición. Hay un sistema electoral que siempre permite que gane el kirchnerismo, aunque... Bueno, sí, la ley de lemas, ¿no? Exactamente. Y además hay una justicia adicta. Y hablando con una diputada del radicalismo de Santa Cruz, me decía que hay que tener cuidado con el kirchnerismo porque aún cuando parece knockout se reinventa. Claro. Entonces yo creo que, y los cambios del gabinete muestran esto, que es ir a ganar a las elecciones con clientelismo y cierto apriete, así que yo creo que es un momento para convocar a toda la ciudadanía a fiscalizar, a cuidar las urnas en noviembre, porque realmente creo que se define un posible cambio de rumbo. Si ganamos en noviembre, yo creo que vamos a ganar en el 23 también, esta coalición diversa, amplia, y vamos a torcer el rumbo de esta decadencia. Los Kirchner han gobernado, de los últimos 20 años van a haber gobernado 16, y la Argentina cada vez está peor. Entonces, para cambiar este rumbo tenemos que cuidar las urnas en noviembre. Supongamos que un amigo del exterior que no conoce la política argentina viene y le pregunta cuál es el rol que ha jugado en estos 16 años Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la definiría? ¿Cómo la calificaría políticamente, digo, por supuesto, ¿no? Lo hice porque yo hasta junio, cuando tomé la decisión, era presidente de una sociedad internacional de neurología, de una demencia frontotemporal, que es la que investigo yo, y tuve que explicarle una carta por qué ya les parecía raro que alguien produzca ciencia viviendo en un país más no desarrollado, claro, y compita con ellos. Y le pareció más raro que yo les diga que iba a involucrarme en política. Y les tuve que explicar en un mail donde lo escribí que hay que está peligrando realmente la república en la Argentina, la democracia, la prosperidad. Y yo creo que el kirchnerismo ha sido parte importante de esta decadencia de los últimos años. Por eso no vamos a poder resolver los desafíos del siglo XXI post pandemia con las mismas prácticas de siempre y los mismos de siempre. Entonces, justamente en el mail ese le decía, no vamos a poder resolver esto con los mismos de siempre, tenemos que involucrarnos, me toca involucrarme. Así que lo hice. Esa pregunta imaginaria fue realidad hace unos meses cuando tuve que explicarle a mis colegas internacionales por qué me metía. Porque lamentablemente yo veo que están, como recién se mencionaba, los mismos de siempre, de hace décadas gobernando. Aníbal Fernández está desde la época de Duhalde. Con Rucaf. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la decadencia crónica de siempre con las fórmulas de siempre y los mismos de siempre? Le quería pedir a Débora si tenía una pregunta para Facundo Manes, por supuesto. Por supuesto, recién estaban hablando, o vos le preguntabas por el tema de las trampas y demás, pero quería ir a un aspecto de esa pregunta que recién esbozaba Facundo respecto del cambio de época, porque una son las trampas que de alguna manera se neutralizan con la fiscalización, pero hay otro costado que es el clientelar o la idea de que los sectores populares pueden ir atados a una dádiva o un favor, una contraprestación a cambio del voto. Ese cambio de época, ¿en qué lo advertís, Facundo, respecto de, no sé, el acceso a la tecnología, la transversalidad que implica tener información en todos los sectores sociales? Débora, si uno ve la historia de las pandemias en la humanidad, siempre han cambiado la mentalidad de la época.
en todo el mundo y en toda la historia. O sea, son un quiebre y un comienzo. Un quiebre, o sea, las pandemias nos cambian, o sea que esto no vamos a escapar en la Argentina claro. a un cambio. Podemos salir mejores o peores. Yo donde vi un cambio fundamental en el conurbano y en los sectores más vulnerables es que se metieron con los chicos. Claro. Muchos padres decían, bueno, yo ya estoy resignado, lamentablemente mi vida no va a cambiar, pero a través de la educación quiero que mis hijos vivan mejor. Claro. Y este gobierno, al manejar tan desastrosamente la pandemia y la educación en particular, se metió con los hijos de las familias vulnerables. Y ahí hubo un corte. Yo creo que es clave ese tema, ¿no? Sí, para mí... En los más pobres, porque no fueron a la escuela y tenían que estar en la calle, tenían que estar hacinados en muchos sectores humildes. Y en los sectores medios altos, porque empezaron a crecer la idea de que se querían ir del país. Totalmente. El tema educativo y el impacto psicológico. Claro. Mira, la salud, la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud es el bienestar físico, mental y social. Acá se habló solamente de la salud física y no se puede separar la salud física de la salud mental. El impacto psicológico de la pandemia va a durar más que la pandemia. Que ya que estamos, digo que la pandemia no terminó. No terminó. Y no se puede decir desde un gobierno que se termina la pandemia como se quiso manifestar. Pero la respuesta de la salud mental que no se habló debió ser tan importante como la vacunación. Y un país depresivo, un país estresado, un país frustrado, ¿cómo se va a recuperar económicamente además? Claro. Claro, es tremendo. Manuel Adorni justo acaba de darte el pie porque dice, ¿cómo se va a recuperar económicamente un país? No sé si querés hacer una pregunta de economía, de lo que quieras, Manuel. No, ¿qué tal, Facundo? Hola, Manuel. Un gusto poder hacerte una pregunta. No, quería saber cuál es tu, ya que sos un estudioso del cerebro y de las reacciones humanas, me gustaría saber cuál es tu opinión del por qué crees que Santilli, una persona que viene o que está relacionada con la capital federal y no con la provincia de Buenos Aires, en la interna sacó más votos que vos. Bueno, primero, Manuel, un placer estar en contacto. Yo creo que nosotros hicimos una proeza. Hace 3 meses yo estaba en mi consultorio, en mi laboratorio, y enfrentamos a un partido, a una maquinaria electoral muy importante. Diego Santilli además es un político profesional, es una persona que tiene mucha experiencia en la política, pero nosotros hicimos una elección extraordinaria, tomando en cuenta los recursos a los que nos enfrentábamos y también que en solamente 3 meses ganamos más en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, sacamos el 40% de los votos. Y la verdad que cambiamos un poco el mapa, el color de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que lo más importante que hicimos es que comprobamos lo que veníamos a plantear al inicio de la campaña, que si no ampliábamos la coalición, si no la hacíamos más diversa, si no sumábamos desde lo diferente, perdíamos. Y yo creo que lo que probó esta apuesta es que teníamos razón, que una coalición que se agranda desde lo distinto, desde lo diverso, es efectiva para ganar al kirchnerismo y debe ser la receta para en noviembre enfrentarlo y ganarlo y para ganarlo el 23. Estaba pensando que, bueno, aquí se ha puesto muy, no digo de moda, pero se está usando mucho el concepto del radicalismo, no puede ser más furgón de cola del PRO. Y yo pensaba en su actuación en la provincia de Buenos Aires. ¿Despertaron los intendentes del radicalismo, se entusiasmaron con una candidatura como la suya, con la posibilidad de ponerse de pie? ¿O también hubo ciudadanos independientes que no eran radicales y se engancharon con la propuesta? Gracias por la pregunta, Alfredo, porque de paso le agradezco a los intendentes, más de 30 y pico intendentes del radicalismo, que fueron uno de los que me pidieron que yo dé este paso. Pero como usted bien dice, hubo miles de ciudadanos, esto excedió al radicalismo, hubo miles y miles de ciudadanos como yo que dieron el paso. Un periodista de los más reconocidos en Bahía Blanca, Lorenzo Natalí, renunció para involucrar al programa de radio más escuchado de Bahía Blanca para involucrarse. O sea, como Lorenzo, hubo miles de personas que dieron el paso como dirigente por primera vez en la vida. Y yo creo que esto es más que el radicalismo. Es el radicalismo, por supuesto, es sectores del PRO, es sectores del progresismo, sectores del peronismo, con Joaquín de la Torre, y muchas de personas que dieron el paso por primera vez. Hasta mi participación, yo obviamente que tengo el corazón radical y vengo del radicalismo, pero también lo hice desde la sociedad civil, como Borges decía también que los actos son símbolos. Y mi acto de involucrarme es un símbolo de que todos tenemos que involucrarnos en un país pobre, sin rumbo, con una pandemia encima. Si no nos involucramos, estamos en problemas. Le anticipé